Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado en este día lunes, inicio de semana activa para muchos, al menos las personas que tienen centro de trabajo o labor para realizar o cosas de niños de escuela, ¿verdad? Vuelve a iniciar la dinámica de la semana en cualquier lugar del mundo. Entonces, en este inicio de semana, deseo que también esté dentro de nuestros planes de trabajo, dentro de nuestros planes de estudio, dentro de nuestros planes de vida, dentro de nuestros planes en sentido general, pues continuar con la reflexión sobre el asunto de mi vida central, mi vida original, mi vida como tal y en lo más profundo de ella. O sea, seguir ahondando en mi existencia personal, así como también en todo el asunto de cómo puedo ir guiando esa existencia de la manera o el modo más favorable posible. La última lectura que habíamos compartido sobre el Bhagavad Gita, entonces había sido donde el Señor le había dado o la receta, la recomendación de hacer, de cómo hacer para llegar a ese Señor Supremo que se encuentra en el corazón de cada entidad viviente en forma expansiva, o sea, como Paramatma o alma suprema, pero también cómo llegar no solo allí, sino llegar a la morada definitiva o morada última de esa suprema personalidad de Dios, donde se encuentra en su estado original el mismo Señor Supremo. Su estado original o su estado primario como suprema personalidad original. Entonces, ¿cuál era esa fórmula que el Señor había dado? El Señor le había dicho a Arjuna: siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. O sea, el Señor le está indicando a Arjuna una práctica. De hecho, le está indicando la práctica. De hecho, es más, el Señor no indica en ninguna escritura como práctica última ningún otro modo de práctica. Siempre cuando se habla de práctica ya última, práctica definitiva, que dirija completamente y directamente hacia el Supremo Señor en su forma personal, el único modo que siempre el Señor explica es este modo, el modo de centrar la mente en Él, de entregarse en Él, de volverse su devoto, de dedicarnos a su servicio, el modo de convertirnos en su amigo y su devoto al mismo tiempo. El Señor recomienda la práctica de servicio devocional. O sea, es lo que se está recomendando acá. Evidentemente uno puede seguir y realizar diferentes cuestiones, actividades, estudios, prácticas, reflexiones y todo eso, ¿verdad? Y todo eso, si se realiza de forma adecuada y bien guiada, nos va a ir ayudando a comprender quién es el centro de toda existencia, quién es el superior en toda existencia, quién es el controlador último de toda existencia, quién es el disfrutador real y original de todo, quién es la fuente de todo, quién, etc. O sea, nos va a ayudar a comprender que hay una figura autoritativa superior
que no tiene comparación y por supuesto tampoco tiene a nadie ni a nada que esté por encima de esa figura. Y nos va a ayudar a comprendernos en humildad como partes, como sirvientes, como chispas espirituales de esa figura. Entonces, cuando uno comprende eso, ¿cuál es el paso lúcido, inteligente? Si yo he descubierto eso, el paso sería entonces entregarme a eso. Es lo que Krishna está literalmente pidiendo aquí o instruyendo a Arjuna. Le ha instruido la fórmula de manera general. Ahora en el siguiente verso se la va a decir de manera ya más concreta, más directa. Texto 66. Texto 66 dice, voy a leerlo en sánscrito primero. Dice, Sarva Dharman Parityajyat Mamaikam Sharanam Brayat Aham Tvan Sarva Papechyot Moksayami Ma Suyahat. Este Sarva Dharma se refiere a todas las variedades de Dharma. O sea, la palabra Dharma es una palabra muy traducida y también, aunque muy interpretada bajo un cierto significado, también tiene varios significados y hay que evaluarlo conforme al contexto. Eso pasa con cualquier idioma. Cuando en un idioma determinado hay una palabra que es usada en varios contextos, debe de evaluarse conforme al contexto, porque referente y dependiendo de ese contexto va a tener un significado determinado que es el más apropiado para transmitir el mensaje que se quiere transmitir. Entonces vamos a ver que la palabra Dharma muchas veces se traduce como religión, como religiosidad. También la palabra Dharma se traduce a veces en un contexto donde significa al deber. O sea, ¿cuál es tu Dharma? ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu función? Muchas veces se traduce también en un contexto donde significa cuál es tu esencia identitaria, o sea, lo que te identifica, aquello sin lo cual tú no tienes identidad original. Entonces vamos a tratar cuidadosamente de comprender qué uso le está dando aquí la palabra Dharma el Señor Supremo. El verso traducido de manera literal diría lo siguiente: abandona todas las variedades de Dharma, todos los tipos de Dharma, y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Hay personas que tienen cierto roce ya desde hace tiempo con algún fragmento de la literatura védica, o no tienen roce porque no les gusta estudiar, pero se han dedicado a escuchar a otras personas hablar sobre la literatura védica. Claro, esto es un peligro porque si tú no te cercioras de que lo que el otro está hablando está correctamente enseñado, entonces usted puede ser víctima de una enseñanza errónea. Pero bueno, cuando uno escucha hablar de la literatura védica, la palabra Dharma resalta mucho. Entonces, muchas personas hablan, ¿no?, de cómo la literatura védica nos impulsa, nos estimula a seguir el Dharma, E incluso cuando habla de las 4 perfecciones, ¿verdad?, de la vida humana que se espera, la primera de ellas alcanzarse es Dharma, o traducido como religiosidad, o traducido como deberes prescritos. O sea, entonces la literatura védica en ese sentido, sobre todo la sección Karma Kanda, es una sección que reúne en sí una serie muy extensa de deberes prescritos o de actividades recomendadas, o sea, actividades que se supone tú debas seguir con una disciplina seria y que va en conformidad de tu estado de vida y de tus cualidades personales. Por ejemplo, la persona de familia o padre o madre de familia tiene una sección para ellos, o sea, cuáles son los deberes o actividades prescritas
en todo sentido, que cubren todas las áreas de la vida, que esa persona debe cumplir desde su condición de casado o casada, o sea, padre o madre de familia, para que lleve felizmente esa condición, le vaya bien en este mundo material y al mismo tiempo entonces vaya progresando desde el punto de vista de la autorrealización, o sea, preparando las condiciones para un avance espiritual. Pero el estudiante, la persona que aún no ha hecho familia, entonces la literatura védica le prescribe otro grupo de deberes diferentes a los del deber del casado. Por ejemplo, en uno de los deberes o actividades prescritas para el casado es la ofrenda de caridad, o sea, es dar caridad a las personas santas o a las personas que se están dedicando a diferentes actividades o prédicas serias para transmitir la enseñanza del Señor. Y entonces, pero sin embargo, al estudiante no se le prescribe eso, porque se supone que el estudiante no recibe un salario, no recibe un sueldo por su estudio, sino al estudiante hay que ayudarlo, ¿no? Él no se espera que él dé ese tipo de caridad. Pero tiene otros deberes que van en conformidad de actividades y conductas que él debe asumir desde su posición de estudiante, para que le vaya bien como estudiante, para que avance como estudiante y al mismo tiempo vaya preparando su avance también desde el punto de vista hacia la autorrealización. El renunciante, el retirado, el hombre, la mujer, todos en sentido general aman el administrador, el agricultor, el obrero normal, o sea, común, todo en la sociedad humana tenía un área determinada en la cual se clasificaba y ahí había una serie de actividades prescritas. Actividades prescritas que iban desde la religiosidad, actividades de ciertas ofrendas, en cierto día, en cierto momento, a cierta hora, de determinada manera, a ciertas figuras o personalidades, actividades con ofrenda, actividades como preparación de diferentes otros elementos, hasta actividades cotidianas como ya cité. Todas esas actividades entran de la denominación dharma, o sea, eran deberes, pero estos dharmas podemos ver que son deberes transitorios, son deberes situacionales que surgen y te son dados mientras que usted se encuentra en una condición determinada. O sea, el deber de estudiante, los deberes de estudiante terminaban en cuanto esa persona se casaba o en cuanto se hacía renunciante. Ya no tenía que cumplir con los deberes de estudiante, ahora venían otros deberes diferentes. Pero los deberes de casado se terminaban en cuanto se retiraba del hogar. Ya no, o la persona, por ejemplo, si no tenía hijos, si quedaba viuda, ya no tenía deberes de casado. Entonces tenía que comenzar otros deberes. Entonces, estas series de dharmas eran transitorios o temporales o situacionales, o se le puede llamar dharmas relativos, porque estaban en dependencia de la situación de existencia material en este mundo. Entonces, dentro de esa serie de dharmas relativos se encuentran todos los deberes o indicaciones que todos los senderos dan de diferentes prácticas. Las recomendaciones, deberes de bañarte tantas veces al día, o de hacer esta oración, o de hacer aquella postura, o de no comer cada cierto tiempo nada, o de los ayunos, o de la prescripción de la caridad, o de la realización de determinados tipos de sacrificio, o de la austeridad, o de todo. Toda recomendación que el conjunto de prácticas en general dan para que el practicante supuestamente vaya liberándose de algunos aspectos progresivamente que lo tienen atado en esta vida material. Entonces todo eso también son actividades prescritas o son dharmas circunstanciales. Ahora, en muchas ocasiones hemos hablado que la finalidad de todo eso, según los Vedas, en su connotación más íntima y profunda, la finalidad de todo eso es contribuir a la purificación progresiva de la entidad viviente. ¿Purificación de qué?
de todo aquello con lo cual ella se ha identificado que no pertenece a su identidad. La entidad viviente, a lo largo de sus muchas vidas que lleva en este enredo, se ha identificado con muchos elementos y situaciones, comenzando por el propio cuerpo y la naturaleza material. Y en función de esa identificación, ha creado ciertas identidades que no corresponden con su identidad eterna y original. Por tanto, cuando hay algo unido a algo que no corresponde a ese algo, ni le aporta nada, ¿verdad? Eso se llama contaminación. Entonces, todo aquello con lo cual nos hemos identificado, que dirige, marca, condiciona nuestra vida, pero en verdad, en naturaleza original no lo puede hacer porque no tiene que ver nada con nuestra espiritualidad, eso se llama contaminación. Entonces, si no hay un proceso purificatorio, si no hay un proceso que vaya expurgando todo eso, entonces, y nos deje en la sustancia de identidad original y pura, entonces nunca se puede lograr perfectamente la autorrealización o el retorno a nuestra posición original o la vuelta a la suprema morada o la vuelta al Señor Supremo, establecidos en nuestra posición y función original. Entonces, por eso se hacía necesario que existiera eso. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano en su degradación progresiva se hacía cada vez más reacio a ese proceso de purificación. Entonces algunos sabios pensaron en hacer como los niños, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a tratar de hacerle promesas, vamos a tratar de darle estímulos atractivos que a ellos les guste, y dentro de esos estímulos atractivos vamos a colocar un cierto deber que va a ser para su beneficio superior. Por eso, si revisamos la sección Karma Kanda de los Vedas o la sección de deberes prescritos, vamos a ver que junto a cada deber prescrito viene un estímulo, un premio o una promesa. Por ejemplo, si usted quiere tener una salud de hierro o una salud duradera, entonces tome un baño 45 minutos antes de la salida del sol, haga la oración tal al semidios tal, ¿verdad? Y su salud será perfecta. O sea, estaba la recomendación, pero estaba un posible atractivo, algo que quizás usted estaba buscando y era importante para usted, al menos en este estado de conciencia en el que usted se encuentra. Como usted quería obtener eso, porque usted estaba medio enfermo o porque usted no estaba enfermo pero quería nunca enfermarse, entonces usted comenzaba a tomar ese baño por la madrugada, comenzaba a hacer esa oración específica, ese mantra, y comenzaba a adorar a la figura tal o a la entidad tal. En verdad, lo que estaba buscando el sabio de la sección Karma Kanda no era que usted fuera saludable o no, porque a fin de cuentas, por muy saludable que fuera, también un día el cuerpo iba a dejar de existir. Lo que estaba buscando es que usted fuera estableciendo el hábito de una práctica diaria, aunque fuera de modo imperfecto. O sea, crear el hábito de una práctica diaria que tenía como también efecto colateral sutil escondido comenzar a purificarle a usted. Comenzar a purificarle. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando usted, a pesar de que hubiera frío, a pesar de que se sintiera cansado, a pesar de lo que fuera, cuando usted comenzara a ser capaz de cada día levantarse y tomar el baño como un deber, como una disciplina, entonces eso lo ayudaría a usted a purificarse, porque usted estaría pasando por encima del deseo de su sentido. El deseo de su sentido sería: ay, no, es muy temprano, tengo frío, estoy muy cansado, no voy a levantarme, ¿verdad? La tendencia de la moralidad de la ignorancia sería quedarte acostado, cubrirte con un cobertor bastante grueso porque hay algo de frío, pero sin embargo ya usted está en un nivel donde usted dice: no, pero no, como yo quiero tener la salud así, así, y creo en tal recomendación, yo tengo que levantarme y voy a hacerlo. Ese tengo que levantarme, esa adquisición de voluntad y determinación significa que en cierto aspecto de su vida
usted se estaba purificando. ¿De qué? De esa inercia que la ignorancia nos deja, de querer estar siempre acomodaditos a las cosas que le son agradables a los sentidos materiales. Entonces así iba pasando con todos los deberes prescritos. Los deberes prescritos tienen una promesa, pero esa promesa no es el núcleo de ese deber prescrito. El verdadero núcleo, la esencia, está escondido dentro del deber prescrito. Pero la promesa era necesaria porque ya el ser humano en su degradación por disciplina no iba a seguir ningún deber prescrito. Entonces había que hacerle promesa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquel que llegaba a comprender que el verdadero regalo estaba escondido dentro del deber y no era esa promesa que estaba allí básicamente expuesta? Esa persona quería conocimiento y comprensión por misericordia de Dios y entonces ya dejaba de interesarse por la promesa. Ahora ya no se bañaba por la madrugada o al amanecer para tener una salud fuerte, porque ya él comprendió que el cuerpo es importante, hay que cuidarlo, pero que ya no era lo prioritario. Ahora él comenzaba a seguir ese deber simplemente por el logro de la purificación. O sea, ya hay un nivel evolutivo, el logro de la purificación. Pero después cuando él llegaba a comprender con el tiempo, si tenía suerte y por buenas compañías, que esa purificación incluso no era la meta final, sino que la purificación se buscaba o era importante en la medida de que ella lo alistaba para en un momento determinado poder comprender y experimentar qué significaba Dios de manera personal. Entonces ya ella ni siquiera se bañaba por el hecho de irse acercando a una vida pura, a una persona pura, sino ahora lo mantenía porque eso le podía acercar a Dios. Fíjense cómo va evolucionando el por qué esa persona seguía haciendo la misma cosa. La actividad es la misma, pero ya la motivación se va transformando. Eso se llama evolución. La motivación va pasando de la modalidad de la ignorancia a la modalidad de la pasión, donde busca una salud perfecta, no enfermarse nunca, a la modalidad de la bondad, donde ya lo que le interesa es la purificación más allá de que si se enferma o no, o sea, su concepción va cambiando, y después a la modalidad de la trascendencia, donde ya solo le interesa que eso le puede garantizar su relación o acercamiento al Señor Supremo. Entonces el estado del devoto puro es el estado de aquella persona cuya motivación para cualquier cosa que realiza como actividad en su vida es que eso le permite fortalecer su relación, estrechar su relación, profundizar su relación con el Señor Supremo en su verdadera concepción personal. Ese es el devoto puro. Devoto puro no hace absolutamente ya nada por nada, ni deja de hacer nada por nada. Su único referente es su Señor y su relación con el Señor. Si él hace algo, es porque ese algo le ayuda a acercarse más a su Señor o porque el Señor, dicho de otro modo, se satisface, quiere o desea que él haga ese algo. Y si él no hace algo, se niega a hacer algo, es porque el hacer ese algo lo aleja del Señor o simplemente desagradaría al Señor o el Señor no le ha pedido que haga ese algo. Una persona, hay 3 formas básicas de tú hacer algo, ofrecer algo para Dios, por ejemplo. Usted puede tener deseo de hacer algo y usted simplemente dice, bueno, yo voy a hacer esto, que tengo deseo de hacerlo, o voy a hacer, y se lo voy a, después que esté hecho, se lo voy a ofrecer al Señor, ¿verdad? Está la otra manera. Bueno, no, yo voy a hacer esto porque a mí me dijeron que, o leí que esto le gusta o le agrada al Señor. Y está la otra manera. No, yo voy a hacer esto porque esa persona tiene la sensibilidad suficiente para experimentar que el Señor se ha manifestado y le ha transmitido, le ha dicho, le ha comunicado, como le quieran llamar, que haga eso, que Él quiere que haga eso en ese momento. Fíjense, los tres parecen servicios devocionales, ¿verdad? Pero en el primero prima tu interés. O sea, tú vas a hacer lo que te gusta a ti y después, bueno,
lo vas un poco a ofrecer al Señor y así ya ahí tienes algo de servicio devocional, pero el móvil inicial fue hacer lo que te gusta a ti. De una forma tú te vas a complacer a ti, pero lo vas a un poco a disfrazar todavía porque somos imperfectos, después ofreciéndoselo al Señor y al menos eso es algo. La segunda forma que ya es un poquito más madura, ya no es vas a hacer lo que te gusta a ti, no. Ahora, después de mucho leer y de mucho conversar con personas que conocen a Dios, etcétera, etcétera, te han dicho lo que le gusta a él que tú hagas. Y entonces eso que le gusta al que tú hagas, tú dices, oh, voy a tratar de hacer lo que le gusta al Señor. Pero tú todavía no has recibido, tú no estás en un estado donde el Señor directamente te hace sentir en tu corazón lo que Él quiere que hagas en ese momento. En ese momento. Por ejemplo, vamos a ver el caso del Señor Jesús donde Él constantemente está diciendo, solamente les he dicho lo que he escuchado de mi Padre, o solamente estoy haciendo lo que me está mandando a hacer el Padre. No es un mandato que, por ejemplo, que Dios le haya dado hoy, o sea, hace 3 años y Él lo está haciendo por 3 años, no. Es un mandato que le está dando el Señor diariamente desde su corazón. Vamos a ver también que muchos textos cristianos, por ejemplo, el cristianismo, que es el más vinculado que la gente conoce, muchos textos cristianos, hay una recurrencia a la función oratoria de Jesús. En muchos pasajes se dice que y se aisló de la muchedumbre para orar, o salió al amanecer para orar, o subió al monte para orar, o lo vieron postrado en tierra en oración. O sea, esa oración no es más que una palabra que denota un encuentro, un ejercicio material, o sea, visible, físico, de encuentro con el Señor. Un estado de encuentro con el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es en esa oración, es en ese estado de entrega receptiva y consciente donde el devoto está a la expectativa, donde el devoto está a la espera del deseo, la orden y la indicación de su Señor. Pero el devoto no espera una forma específica. Hay quien espera a ver si escucha una palabra, un sonido del Señor, o si le muestra un sueño, o una imagen, o una sensación, o si le manda a una persona que aparezca en su camino y le diga tal cosa, ¿verdad? O sea, eso es esperar algo específico. Entonces, si usted espera algo específico, o el modo específico en que usted quiere o cree que Dios se va a manifestar en su vida, usted debe saber que usted está condicionando a Dios. O sea, Dios, Señor Supremo, no se le condiciona. Usted no es quien le corresponde dar el modo o fijar el modo en que Dios va a hacer sus indicaciones en su vida. No fije ningún modo. El único papel de usted es estar completamente receptivo o receptiva, en quietud, en armonía, en completa entrega y confianza, allí en calma, siguiendo practicando su amor interno en su corazón. Esto es importante también en ese estado, tener en cuenta que eso no se puede lograr a no ser que su purificación esté cada vez más avanzada. ¿Por qué? Porque estar en paz significa que no hay nada que le perturba. ¿Y qué es lo que nos perturba? Todo aquello que nos perturba son aquel conjunto incontable de impurezas o ataduras que tenemos en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Eso es lo que nos perturba. Entonces, mientras que eso esté allí, entonces uno, aunque usted lo quiera, usted puede lograr mantener su cuerpo relajado, en calma, armonizado. Pero eso no significa que usted esté en paz total. Porque la palabra paz total significa una paz que no se va a transformar ya nunca más. Y vemos, por ejemplo, muchas veces una persona dice, qué bien me sentí en la práctica, yo estoy en un estado, que sea nirvana, lo que sea, pero después vemos dentro de 3 días a esa persona que por algún motivo o algo se muestra ansiosa o preocupada, entonces uno se podría preguntar, bueno, si ya esa persona estaba situada realmente en la paz, firmemente en un estado de paz total, absoluto, entonces ¿de dónde afloró o de dónde está saliendo esa
esa perturbación que en este momento está mostrando. Significa que el alcance de la paz a la cual ella hacía referencia era un alcance de paz transitoria. O sea, todavía está en proceso purificatorio. Todos estamos en proceso purificatorio. De hecho, es conveniente comprender eso, no como justificación para justificar nuestras debilidades o para justificar nuestras negligencias. Si usted se dedica a justificar todas sus negligencias, si usted se dedica a justificar su pereza, diciendo, no, es que soy un ser humano, y bueno, imagínate, me tengo que equivocar, tengo que ser débil, es normal que caiga en esto, que haya en aquello, nunca va a avanzar. La justificación nunca va a hacer, nunca logra que nadie avance en ningún sentido, ¿verdad? Sin embargo, la aceptación, wow, sí, es verdad, un ser humano imperfecto y qué, pero no, esto no debe volverme a pasar, yo no debo volver a caer en esto. Señor, por favor, yo estoy haciendo todo lo posible, y uno debe sentirse mal cada vez que uno cae en algo o hace algo que va en contra de nuestro avance espiritual. Si uno realmente quiere su avance espiritual, uno debería sentirse mal, hasta el punto incluso debería sentir desgarramiento, dolor. Wow, ¿cómo fue que yo pude? ¿Cómo fue que yo pude? Después uno se consuela o alguien le dice, no, tranquilo, Dios es esto, tranquilo. Bueno, imagínate tú, eso le pasa a cualquiera, ¿verdad? Pero aún así, eso no es para que uno diga, ok, sí, le pasa a cualquiera, así que lo puedo volver a hacer, de todas formas eso es normal. No, eso es una ofensa desde el punto de vista del avance espiritual. Uno tiene que sentir wow, ¿por qué? Entonces, la palabra Dharma, que es el punto que he estado, se refiere a dos categorías grandes. Tengo mis dharmas temporales o situacionales. Pero así como hay una trascendencia o hay un mundo trascendental, un mundo eterno, un mundo permanente, un mundo primordial, que es la morada del Señor o el reino de Dios, entonces también tiene que haber un Dharma eterno, un Dharma permanente, un Dharma primordial, ¿verdad? Es el Dharma o la esencia de la entidad viviente, conocida como su práctica original o espiritual. De esas dos prácticas, la original y eterna y la transitoria y circunstancial, evidentemente la segunda, o sea, la circunstancial cambia constantemente en dependencia de mi situación material, pero la eterna no cambia. Pero yo estoy enredado en mis armas circunstanciales, en mis rezos, en mis baños, en mi no sé qué, en mi no sé cuánto, en mi no sé cuánto, en los sacrificios, en esto, en coloca esto detrás de la puerta, coloca esto arriba de la ventana, que si es luna llena no hagas esto, que si hay eclipse no hagas aquello. Y desconozco mi dharma eterno, o mi ocupación, o mi deber eterno, mi sanatana dharma. Esa ocupación o deber eterno, según las Santas Escrituras, los santos acharyas y representantes puros del Señor, es servir a la suprema personalidad de Dios. Servir a la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Krishna a Arjuna? Krishna le está diciendo, abandona todas las variedades de dharma. Ahí incluye todas las variedades de religiosidades, de todo aquello en lo cual muchas veces pasa tu vida en esto, aquello, este detalle, aquel detalle. En verdad, abandona todo eso si nada de eso se está conduciendo a mí. O sea, y entrégate a mí, porque la esencia de todo eso es entregarte a mí. La garantía de que una persona esté llevando una serie de seguimientos, requerimientos, creencias y cosas, su vida esté llena de cosas doctrinales, de cosas religiosas, de religiosidad externa, de cosas, no garantiza para nada que esa persona tiene una entrega total y sincera hacia Dios. Porque una entrega total y sincera significa amor puro, consciente y sincero, amor no condicionado. Ese es el único requisito, no hay otra manera de llegar a Dios y no hay otra manera de llegar a la perfección del yoga. Porque si yoga significa reunir también, unir, volver a relacionar, la única forma natural que hay de unir dos cosas es mediante el amor. No hay otra forma natural. Usted puede tratar de unir dos cosas a la fuerza, por interés, por esto, por aquello, pero no va a ser una unión perfecta ni espontánea. Y como no es espontánea ni perfecta, se va a necesitar recursos y esfuerzo para mantenerla ahí a la fuerza. Y eso, cuando usted mantiene algo a la fuerza por determinadas cosas o prácticas, entonces no hay felicidad.
Porque si usted tiene que forzarse para que algo se mantenga funcionando, ¿cómo puede ser feliz mientras se esfuerza? No hay felicidad completa. Entonces, prema o amor puro por Dios es el requisito y la manifestación de que el amor puro está es la conducta de entrega. Entonces, la confusión de Arjuna viene básicamente porque Arjuna, bueno, las escrituras dicen que si mi familia, las escrituras dicen que si se mata esto, que si se mata aquello, que si el infierno, que si no sé qué, las escrituras dicen que si tengo este deber como guerrero, que si no tengo aquel, que si tengo este deber como otro, las escrituras dicen que, o sea, las escrituras, los Vedas y toda la literatura religiosa están llenas de palabrerías, de cosas, que quieren transmitir algo maravilloso, pero lamentablemente el ser humano en la época actual lo que hace es perderse en la superficialidad, en la cáscara de la fruta, en la cáscara y olvida la semilla de la fruta. Y entonces Krishna está diciendo, mira, todo eso te está generando confusión y mientras que te genera confusión estás dejando de probar la esencia y esa esencia es la entrega íntima hacia mí. Así que mira, mi recomendación es esta. Olvídate de todas esas prescripciones, abandona todo eso que te tiene la mente enredada y entrégate a mí. Entrégate a mí. No te preocupes. Tu tema es que si caes en reacción pecaminosa, que si caes en actividad pecaminosa por no bañarte por la madrugada, por no hacer eso. Él dice, si te entregas a mí completamente, yo te protegeré de toda reacción pecaminosa. Pero hay que tener cuidado. Esto no significa que yo por orgulloso, yo por moroso, yo por rebelde o por vago, deje de seguir o crea que las escrituras en esa sección de los deberes prescritos no tienen autoridad. No, yo no voy a seguir nada. El Señor dice que me entrega a Él. No se trata de eso. Porque la entrega pura y perfecta a Dios es muy rara de encontrar. Es muy raro de encontrar una persona que esté dispuesta completamente y haga y realice una entrega total a Dios por encima de todo. Por encima de intereses familiares, intereses laborales, intereses de todo tipo. Una persona así es muy, pero muy difícil de encontrar. Entonces, por eso es que es bueno seguir el camino, las recomendaciones, las restricciones, las regulaciones, para ir acercándonos hacia ese estado de entrega. Si una persona, en virtud de la comprensión, de la purificación, ya está en un estado donde ha comprendido que esas regulaciones no son más para irlo preparando, para despertar conocimiento y amor por Dios en su corazón. Si ya esa persona está en ese punto y ha comprendido que lo más importante es ese conocimiento y amor y está en un estado de sinceridad y desde ese estado de sinceridad siente en lo profundo un estado natural de entrega que ya no puede resistir, entonces esa persona, si alguna de esas regulación o reglas se interpusiera de manera mecánica o fanática en esa relación con Dios o estorbara a lo que Dios de verdad quiere que ella haga en ese momento en su vida, entonces ella aparta la regulación, ella aparta la restricción, ella aparta el deber prescrito en la escritura y simplemente hace lo que Dios quiere que ella haga. Ese es el punto. Pero no se trata de dejar y decir, menospreciar, no, lo que las escrituras dicen, ni hacer esto, ni hacer... No, es necesario que el ser humano tome un sendero, tome un camino. Es necesario porque está metido en el bosque y necesita tomar un camino que le ayude a salir del bosque para realizar la entrega. Un camino con el que se identifique, un camino que él considere que es el más apropiado para él, pero es necesario que tome un camino. Es necesario que tenga en su vida una sadhana o una práctica regulada, bien instruida, porque es esa práctica la que nos va a conducir por el proceso purificatorio. Pero también es necesario comprender que la finalidad de todos los dharmas prescritos o deberes prescritos o de todas las cosas que puedan estar relacionadas con el desarrollo humano, la finalidad de eso es transitar hacia la entrega total y sincera a Dios. Esa entrega no se logra de manera forzosa, nadie se entrega a nadie de manera forzosa y se puede entregar, lo pueden violentar, pero entonces no hay verdadero placer.
Entonces la relación con Dios es una relación sumamente, extremadamente, indescriptiblemente placentera. El estado de conciencia de Dios en su perfección es extremadamente, de hecho indescriptiblemente placentero, así que no puede ser forzoso. Llega un momento en que sucede, aunque usted no quiera, sucede porque ya usted no puede resistirse. En ese momento usted lo abandona todo. Lo abandona todo. Es como la chica o el chico que ya no puede resistir más y decide escaparse de casa con su amante. Lo abandona todo. Lo mismo pasa. Llega un momento en que el alma, de tanto acercarse a Dios, de tanto escuchar de Él, de tanto experimentarlo, de tanto sentirlo, de tanto sentir su presencia, ya no soporta su ausencia. Ya no soporta los momentos en que siente que Dios no está presente en su vida. Ya no soporta. Esos momentos se convierten en lo más terrible para él. Por eso Radharani, Srimati Radharani, cuando Krishna se fue de Vrindavan, se dice que andaba como loca, toda desgreñada, o sea, sin peinarse, no se ocupaba de los asuntos de la casa. Daba por ahí buscando a Krishna por el bosque, lamentándose, a veces cogía genio y le decía, tú eres una serpiente, me engañaste, venenosa, qué sé yo, qué sé yo. Era el dolor de la separación. Radharani no soportaba ya. Su estado era tal que no soportaba. Claro, Radharani es la energía de amor por Dios, es la personificación de la energía por Dios, de amor por Dios, no es cualquier cosa. Y entonces ella estaba manifestando en el grado máximo ese amor por Dios, en un espíritu de separación o sentimiento de separación, que es el que nos muestra después el señor Chaitanya del siglo XVI, acá en la India, bajo la forma del avatar dorado. El señor Chaitanya llegó un momento acá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,